Voy a empezar hablando sobre lo que son las becas de los programas de maestría de Erasmus Mundus y después les voy a hablar un poquitito de mi programa y de mis experiencias, ¿sí? Bueno, ¿qué son estos másteres conjuntos de Erasmus Mundus? Bueno, son titulaciones conjuntas adjudicadas por un consorcio de universidades. Un consorcio que quiere decir un grupo internacional de universidades participantes que nos presentan al final del estudio un título en conjunto donde tenemos un solo título avalado por todas o cada universidad, se puede dar el caso que cada universidad emita un título habilitante por universidad, ¿sí? Los programas duran entre 1 a 2 años, quiere decir de 2 a 4 semestres, y tienen la particularidad, que fue lo que a mí me atrajo, de que son programas con movilidad, o sea que los alumnos, los estudiantes, vamos a pasar al menos 2 periodos de estudio en 2 países diferentes. Y como dijo Ramón, yo estuve por Escocia, por Malta y por Estonia. Bueno, las becas, al aplicar uno a los programas de maestría de Erasmus Mundus, tiene la opción de aplicar a las becas, que son becas completas, que esto incluye para los alumnos becados van a tener cubierta la matriculación total del programa, van a recibir un estipendio mensual de manutención de unos 1.000 euros y también reciben fondos para gastos de traslado e instalación, que dependiendo del programa, estos fondos de traslado e instalación se pueden recibir antes de ir al primer país de movilidad o algunos programas también los alumnos reciben durante el primer mes de estudios. Por eso es muy importante que tenga fondos propios para los gastos que van a tener antes de ir y empezar el estudio, ¿sí? Porque incluso van a tener probablemente gastos sobre exámenes de idiomas, legalización de documentos, las visas, ¿sí? Pero de ser adjudicados la beca, entonces estos fondos que dan por traslado de instalación generalmente ayudan a cubrir esos gastos que se hacen antes, ¿sí? ¿Dónde empezamos la búsqueda? Bueno, hay un catálogo que tienen la lista de todos los programas. Para ir a ese catálogo, yo les voy a recomendar que se preparen un mate, un tereré o cualquier otra bebida de preferencia. Busquen algo para comer, siéntense en un lugar cómodo. Asimismo, Ramón, siéntense en un lugar cómodo porque hay unos 149 programas diferentes en áreas desde ciencias económicas, ciencias ambientales, geociencia, ingeniería, matemática, física, ciencias sociales, humanidades. Un programa que a mí me llamó la atención, que no tengo el perfil, como decía Carolina, fíjense en su perfil, no tengo perfil, pero me pareció súper interesante. Fue un programa que se llama WinTour, que combina turismo y enología, que es la ciencia de producir vino. O sea, imagínense. Y también hay programas de arte. Maya Riquelme ayer estuvo hablando sobre programas de arte. Hay un programa de Erasmus que se llama Coreomundos, que es de conocimiento práctica de patrimonio de la danza, por ejemplo, pero también hay otro programa que estudia innovación en medicina, o sea que es un rango muy amplio. Bueno, una vez que ustedes encuentren un programa o programas que les interese y les llame la atención, van a ir a la página específica del programa. ¿Y ahí qué van a encontrar? Van a encontrar el contenido del programa de estudios, van a encontrar sobre los requisitos de admisión, las rutas de movilidad, van a conocer a los profesores, escuchar hablar a exalumnos, ¿sí? Por ejemplo, esta es la página de mi maestría de IMASC, ¿sí? Donde, bueno, ahí conocemos al consorcio, las cuestiones de aplicación, las becas, etcétera. Cada programa, cada consorcio tiene una universidad organizadora. En mi caso, es la Universidad de Glasgow en Escocia. Entonces, para presentar la postulación, van a ser redireccionados a la página de la universidad organizadora. Entonces, otra vez, si vamos, aquí estamos en la página de mi programa, uno va, bueno, quiero aplicar, quiero postularme, entonces aquí tengo toda la información, le doy postular ahora y me lleva a la página que es de la Universidad de Glasgow. Ahora, los tiempos de postulación
van a variar, ¿sí? Entonces, por eso siempre les voy a decir, vayan a la página del programa que les interesa, ahí está toda la información y eso es siempre su recurso. Los tiempos varían. En general se abren las postulaciones en septiembre y van hasta enero, pero siempre sigan la guía de las páginas oficiales del programa. Las universidades organizadoras probablemente van a aceptarles al programa de estudios antes de que ustedes se enteren si es que obtuvieron la beca. Entonces probablemente van a recibir una primera comunicación de la universidad ofreciéndoles una admisión condicional o incondicional al programa de estudios, lo que no significa que ya obtuvieron la beca. Los resultados y las comunicaciones del consorcio generalmente llegan entre abril y mayo, ¿sí? Entonces se cierra la postulación en enero, las universidades capaz que en febrero o marzo les comuniquen si fueron aceptados al programa de estudios y en abril y mayo les llega la comunicación del consorcio sobre las postulaciones a la beca. Entonces, ustedes pueden recibir del consorcio una comunicación donde les ofrecen las becas, ¿sí? Pueden quedar en una lista de espera o pueden no recibir una oferta. Si, por ejemplo, se da el caso de que no reciben una oferta, pueden de todas maneras inscribirse al programa de estudio como alumno autofinanciado, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo no fui aceptada al programa de becas, pero sí al programa de estudios, entonces autogestioné el financiamiento del programa con Becal. Y si bien es cierto que postulamos, en mi caso, con la Universidad de Glasgow, al momento de matricularnos, automáticamente nos matriculamos a todas las universidades participantes del programa, que en mi caso fueron la Universidad de Glasgow, de Malta, de Tallinn en Estonia y la Universidad Abierta de Chipre, que nos dio siempre clases online en cada semestre. Entonces yo estoy matriculada, tengo direcciones de correo electrónico de 4 universidades y acceso a 4 bibliotecas online también, que para el momento de la investigación es súper importante. Bueno, esta es más o menos la página de entrada que ustedes pueden ver del catálogo y es la información básica que yo les quería comentar sobre lo que son los másteres conjuntos de Erasmus Mundus y un poco el paso que tienen para acceso a información y los procesos. Los detalles específicos de documentos, de requisitos, de tiempo, siempre van a variar de acuerdo al programa. Entonces, siempre vayan a la página principal del programa para estar siempre atentos de la información más, más corriente, ¿sí? Ahora les quiero hablar súper brevemente sobre la maestría que yo estoy estudiando y un poco de mis experiencias. Como les dije, la universidad organizadora de mi programa es la Universidad de Glasgow y si la imagen de la derecha les suena conocida, es porque los cloisters, que es este lugar de la universidad, son utilizados frecuentemente para películas y series como Harry Potter y Outlander. Jacqueline Cabañas de Chevening ayer habló y les mostró fotos también de su experiencia en Escocia y en Edimburgo. Así que es bastante popular Escocia para este tipo eh, para hacer fondo de pantalla de series y de películas. Bueno, la Universidad de Glasgow participa en 9 programas de másteres conjuntos y es la organizadora de 6. Entre esas 6 existen 2 programas que se llaman Glocal y IMSIS. Glocal es de mercados globales y creatividades locales. IMSIS es de seguridad e inteligencia y estudios estratégicos. Y conozco a 2 paraguayas. Una paraguaya en el 2019 que estudió con Glocal y una paraguaya que va este año a hacer estudios estratégicos a la Universidad de Glasgow. Y yo ahora en este momento estoy terminando. Yo inicié también en el 2019 y ahora estoy terminando la maestría en educación de adultos para el cambio social. Mi programa tiene 2 rutas. Una ruta se enfoca en educación y participación comunitaria y las universidades que otorgan el título son la Universidad de Glasgow, de Maynooth en Irlanda, la de Tallinn y la Universidad Abierta de Chipre. La segunda ruta se enfoca en temas críticos, políticas y desarrollo de currículum con las universidades de Glasgow, Malta, Tallinn y la Universidad Abierta de Chipre. Y como les dije, yo me tomé la segunda ruta, tanto por mi interés en políticas y desarrollo de currículum, como también la necesidad de un poco de sol entre el clima oscuro y lluvioso de Escocia y de Estonia.
Entonces Malta fue el lugar ideal para playa, sol, mar y sentarse debajo de un árbol a comer naranjas, ¿sí? Bueno, en el verano, entre el primer y segundo año de estudio, los alumnos de IMAS pueden postularse a pasantías en las oficinas de de la UNESCO en Hamburgo. Pueden también trabajar en otras organizaciones que están involucradas en la educación de adultos. O también pueden ir a Malasia, a una universidad que también es participante del programa, donde pueden hacer un curso de verano de un par de semanas sobre estudios de paz y sustentabilidad. Y durante los 3 primeros semestres en cada país diferente tuvimos opciones de pasantías en instituciones y centros que trabajan en educación de adultos, en áreas de educación formal, no formal e informal. Esa es un poco la malla académica. Además de lo académico, personalmente tuve la oportunidad de ser una de 4 representantes estudiantiles de mi cohorte ante el consorcio. Y, por ejemplo, con los compañeros presentamos a los profesores y los coordinadores las opiniones y sugerencias que tuvimos en cada semestre. Y ahí un poco tuvimos esa experiencia de hablar también con los profesores directamente en un área más de sugerencias y opiniones, ¿no? Y tras la sugerencia de la directora de mi programa, también me postulé para ser la representante de IMAS ante EMA, que es la asociación eh, de alumnos y exalumnos del que le hablé anteriormente. Y en octubre del año pasado, inicié un entrenamiento online con la Universidad de Glasgow para formar parte del equipo de apoyo a bienestar estudiantil, que es un servicio de escucha de estudiantes para estudiantes, donde ofrecemos un espacio para que los compañeros puedan sentarse y hablarnos sobre temas que les afecten, ¿sí? No es un servicio de consejería, es un servicio de escucha, pero es uno de los servicios de apoyo a los alumnos que ofrece la Universidad de Glasgow. Y en enero, ese entrenamiento fue en octubre, de octubre a diciembre. En enero, con el equipo, creamos el primer servicio de apoyo en la Escuela de Educación, que se unió a servicios similares en otras escuelas de la Universidad de Glasgow. Pero, eh, como dije también, esto de la movilidad me llamó la atención porque, bueno, puedo combinar estudio y turismo y explorar áreas de aprendizaje informal fuera de las aulas. Tuve la chance yo llegué aquí en el 2019, en ese momento tuve la chance de compartir, de conocer, de viajar con compatriotas estudiantes en Escocia e Inglaterra, ya que Cabañas, que estuvo hablando ayer, fue una de ellas, y también me di el gusto de cocinar y compartir platos típicos paraguayos. E incluso participé en un proyecto de EMA que recolectó recetas típicas de otros alumnos de Erasmus Mundus y las publicó en un libro que se llama Sabores de Erasmus Mundus, donde van a encontrar la receta de chipaguazú. Así que de todo un poco en la participación. Pero una de las mayores lecciones, que fue algo que también um, hablaron otras personas durante esta semana, es ese aprendizaje que sucede fuera del aula, ese aprendizaje no formal e informal eh, que se sucede alrededor de la academia, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar del proceso de postulación, es una oportunidad excelente para aprender sobre manejo de proyectos, ¿verdad? Cuando uno tiene que manejar los estipendios de manutención, bueno, finanzas, aprende a presupuestar tus finanzas para estirar ese presupuesto al infinito y al más allá. Si hablamos de oratoria o de hablar en público, acá estamos en este espacio. Participé en espacios similares, en otros webinarios para estudiantes, futuros estudiantes de mi programa, y también en este tipo de organizativo de estos espacios, también se trabaja en conjunto y en colaboración. Entonces hay mucho, mucho, mucho aprendizaje afuera. Ahora, em, como educadora de adultos para el cambio social, también en este proceso me di cuenta que no puedo mantenerme ni neutral ni apolítica en la práctica docente, y es muy importante que hablemos sobre la educación como una experiencia transformadora y liberadora, donde nosotros tenemos el compromiso de eliminar los sistemas que traban el acceso a información sobre oportunidades como
las que conocimos durante toda esta semana. Por eso me parece extremadamente importante promover y socializar las diversas oportunidades que existen para estudiantes y profesionales en Paraguay y además trabajar y colaborar en equipo para que esas oportunidades de estudio y de formación profesional lleguen a personas y comunidades que por mucho tiempo han sido marginalizadas. El lunes, por ejemplo, Dariel habló de desarrollo social y del hecho que las becas Hayes, por ejemplo, llegan a personas de todo el país y no quedan centralizadas, por ejemplo, en Asunción o en otros centros urbanos. El martes, Diana de la Unión Europea habló de programas de movilidad para profesores y personal administrativo de las universidades. En el proceso de formación de la Asociación de Erasmus Alumni Paraguay, tuve la oportunidad de conocer a gente, algunas de estas personas, ¿no es cierto? Y además, durante toda esta semana, como dije, compartimos y aprendimos sobre diferentes programas de estudio que hace unos años no nos hubiéramos enterado, hubiéramos pensado que estarían fuera de nuestro alcance y durante toda la semana Aplica PI y Becas PI también nos dieron eh, pequeños tips de cómo acceder, de cómo aplicar a las entrevistas, de dónde buscar. El desarrollo social del que habló Dariel y el cambio social que presenta mi programa nos llaman a transformarnos y a luchar para que todos tengamos la oportunidad de ocupar y generar espacios de educación y desarrollo. Por eso quiero agradecerles a Aplica PI y a Becas PI por este espacio y animarles a que continúen con ese compromiso de compartir la información y ayudar a los estudiantes y profesionales. Y también, finalmente, quiero alentar a todas las personas de todas las edades a investigar y postularse a los programas de interés. Yo regresé al estudio formal en el 2019 a los 40 años con una brecha de 16 años entre mi licenciatura y la maestría. Así que anímense y mucha suerte para todos. Muchísimas gracias, Raquel. Realmente muy buenas palabras. Y yo creo, sí, estos espacios ayudan también bastante a que se puedan abrir y promocionar y conocer las diferentes oportunidades y obviamente uno de los mayores objetivos en Paraguay, que es la descentralización de oportunidades académicas para los paraguayos. Entonces, la verdad que muy contento, como si quiero tener clones míos para aplicar a todas estas becas e irme a cada Exacto. programa. Entonces, es un gusto poder haber compartido también con usted, con Arturo, con Noemí, con Cecilia, porque es un espacio muy lindo. Acá hay una pregunta que Sí. hay, dice, si alcanza la financiación de Becal para el programa, dice. Pregunta Bueno, importante. depende. Yo, porque con Becal, que es lo que uno obtiene con Becal, es un presupuesto y del presupuesto te vas restando y vos elegís dónde colocar el dinero. Yo elegí que me paguen la matrícula de los 2 semestres, entonces después del resto de ese pago, yo utilicé como manutención de mensualidad. Eso quiere decir que yo autofinancié fuera de Becal, pasaje de avión, todos los papeleos. Entonces, la respuesta rápida y corta es dependiendo de cómo vos utilices ese dinero restante, te puede alcanzar o no. A mí me alcanzó, ¿por qué? Porque también con el programa de estudios que tengo, preguntando, que eso es algo súper importante, siempre pregunten qué otras opciones las universidades tienen. Nosotros tuvimos opciones de fondos de la Universidad de Glasgow, que nos dieron también un pequeño estipendio, con la Universidad de Tallinn también. Entonces hay otras opciones para suplementar lo que nos falte del dinero de Becal. En general, así, lo que da Becal para una beca de 2 años como esta no alcanza para todos los gastos que uno va a iniciar, pero es posible estirar y dependiendo de qué país va. Yo fui a Malta, fui a Estonia, son países que no son muy caros, entonces pude, me agarró en el medio de la pandemia, entonces no tuve tampoco esa oportunidad. Hoy voy a viajar y voy a hacer un montón de cosas, no tuve muchos gastos porque como la mayoría de todos estuvimos sentados mirando la ventana.
¿verdad? Entonces, el presupuesto me llegó más de lo que probablemente me hubiera llegado de tener esas posibilidades de viaje. Entonces, a mí me alcanzó, Ujú. pero agregué otras cosas, pero también tengo experiencias viviendo afuera y hice malabares también, ¿verdad? Entonces, no creo que les alcance a todos para todo, ¿sí? Es algo muy, ese manejo de esa financiación y ese manejo presupuestario es algo muy personal, que es algo que van a aprender todos en el camino, independientemente de cuál sea el programa y la financiación que tengan. Súper, acá hay otra pregunta también que dice, pregunta si suponiendo que estamos interesados en una maestría dictada en inglés, Ujú. ¿existe la posibilidad de que el postulante pueda, digamos, postularse al programa antes de contar con los resultados del TOEFL, dice? Eso va a depender de la universidad organizadora y del proceso, de los requerimientos en el proceso de admisión. Algunas veces permiten postular y entonces ahí es que les va a llegar tal vez una aceptación al programa de forma condicional, condicionada a que ustedes en un plazo determinado envíen los resultados del TOEFL y después les llega la confirmación em, incondicional, que esa es ya la oferta final, Súper. pero podrían postularse antes de tener, pero otra vez va a depender del programa de estudio específico y de los requerimientos del programa. Acá justo también alguien pregunta sobre el programa y dice, ¿uno podría postularse a más de un programa al mismo tiempo? Pregunta. Sí, se pueden postular, tengo entendido, por lo menos hasta el 2019, que fue cuando yo presenté la postulación a 3 programas. Solicitar a 3 programas. Y en general, como habíamos escuchado antes también de personas que se postularon 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, am, a mí me habían dicho que en general la primera vez que uno se postula tal vez no acceda y para la segunda sí accede. Entonces, como se vino repitiendo en la semana también, em, que le digan que no en este momento no significa que es no por siempre. Así que aprendan de la oportunidad, o sea, aprendan de los pasos que tomaron en la postulación. eh, Pidan, si es que pueden darles, pidan un feedback, que les den una retroalimentación y entonces así pueden mejorar para un siguiente momento que tal vez entonces sí sea exitosa la postulación. Alguien pregunta también, última pregunta Sí, del día, dice, ¿Erasmus Mundo te permite elegir a qué país de la Unión Europea aplicar? Por ejemplo, yo quisiera ir a Alemania o Austria, dice. sí, mira, cada programa tiene un consorcio de universidades específico. Mi programa específicamente trabaja con Glasgow, con Maynooth, con Tallinn y la Universidad Abierta de Chipre. Yo elegí porque Escocia, yo había vivido en Escocia anteriormente, entonces eso fue también algo que me atrajo al programa, porque como esta persona dice, quiero irme a Alemania o a Austria. Entonces lo que yo le diría es, ¿cuál es su área de interés? Vayan entonces a buscar al área de interés, qué programas existen y cuál es la ruta, cuáles son los países. Por ejemplo, Glocal, que es el programa que estuve hablando, que está una paraguaya, Camila, llegó en el 2019 para estudiar con Glocal. Glocal pasa por Escocia, pasa por España, pasa por Barcelona, pasa por Alemania también. Entonces, simplemente buscar cuál es el programa de estudio que le importa. Incluso en la página del catálogo uno puede elegir por país participante. O sea, hay varias opciones para que la búsqueda sea más específica, como qué área de estudio uno está interesado, qué país, si quiere 1 año, 2 años. Entonces hay diferentes opciones en la página de búsqueda del catálogo.